Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos, ¿cómo están todos? Estamos hoy día en la última clase del módulo común de física. Ya queda muy poquito para la prueba, chicos. Espero que la clase de hoy sea muy productiva para todos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el macrocosmos y el microcosmos, pero nos vamos a enfocar especialmente en lo que es el macrocosmos, que es lo que entra para el módulo común de la prueba de ciencias. Espero que no tengan dudas respecto a la otra materia. Vamos a aprovechar el día de hoy, ya que está el partido, de que quizás no haya mucha concurrencia, para que puedan hacer preguntas con la materia anterior si es que desean, ya que queda súper poco para la prueba. Y obviamente si surgen dudas respecto a la materia que vamos a ver hoy. Así que si estamos todos listos, podemos dar comienzo a la clase de hoy. Vamos a ver la Tierra y el universo. Y el mundo atómico lo vamos a dejar para aquellos que quieran dar la prueba electiva de física. Esta materia en particular es muy entretenida porque vamos a dejar también de lado lo que son algunas cosas matemáticas que nos pueden causar alguna dificultad, ¿cierto? Esta materia es generalmente un poco más teórica, son más leer, más que nada, tener claros conceptos y relacionarlos. Vamos a hablar primeramente sobre lo que es la Tierra, todo lo que está relacionado con la Tierra. Y vamos a partir principalmente con el nacimiento de la Tierra. Vamos a hablar de manera muy superficial lo que se piensa y lo que se está establecido hasta el momento acerca del origen de la Tierra. Hay estudios científicos que son muy recientes que establecen que la edad que tiene nuestro planeta Tierra es aproximadamente de unos 4.650 millones de años. Bastante viejo en nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, los estudios estiman más o menos en esa la edad de la Tierra. ¿Y de dónde? ¿Cómo se formó la Tierra? Bueno, se cree que la Tierra se formó de una primitiva nebulosa, a partir de la cual se originaron primeramente el Sol y más tarde los planetas, durante un proceso que se divide en 4 fases distintas. No sé si han escuchado mencionar alguna vez, que nosotros somos polvo de estrellas, somos el resto de las estrellas, y eso es lo que se tiene, lo que se cree hoy. Se ha observado durante muchas investigaciones de que las estrellas se forman por medio de las nebulosas. Las nebulosas son extensiones de gas en el espacio muy grandes y se comprimen por efectos gravitacionales, dando origen a las estrellas, y el resto que está quedando en esa creación da origen también a los planetas. Hay distintos tipos de planetas también, cabe mencionar. Hay algunos que son gaseosos, rocosos, como en la Tierra. Entonces, dijimos que se separaba la creación de la Tierra en 4 fases distintas. La primera se denomina acreción y consiste en la condensación de las partículas de esa nube, originando un protoplaneta rodeado de una atmósfera rica en gases nobles e hidrógeno. La segunda fase produce una fusión de los elementos constitutivos del protoplaneta, gracias a la compresión ejercida por la fuerza de gravedad. Como consecuencia de esta fusión, los materiales más densos ocuparon el centro de la Tierra y los más ligeros fueron siendo desplazados hacia la corteza. La atmósfera primitiva no fue retenida por la gravedad, fue barrida por el viento solar y reemplazada por otra, compuesta por agua, metano y amoníaco.
Luego de esta fase está la tercera, donde la Tierra comenzó a enfriarse. No es correcto pensar de que la Tierra en un comienzo fue de la forma en que nosotros la conocemos, ¿cierto? Con abundante agua, con harto áreas verdes, etc. Sino que, primeramente, como se aprecia en esa fotografía, hubo muchos miles de años en que la Tierra tuvo que enfriarse. Luego de ese proceso de acreción, donde se fue todo condensando. Bueno, en este proceso de enfriamiento, el vapor de agua se condensa y ahí comienzan a aparecer los océanos. Ojo, no confundan este proceso de creación de la Tierra con lo que es el Big Bang. El Big Bang es una teoría que pretende explicar el origen del universo, pero no el origen de la Tierra. La Tierra ocupa un instante de tiempo en la edad del universo muy pequeño, ¿ya? Y el Big Bang lo que pretende explicar es la creación del universo. Ahora estamos solamente deteniéndonos para analizar la teoría que intenta explicar cómo se formó la Tierra y los planetas que conforman el sistema solar, o como también en la formación de otros planetas en sistemas solares externos. Bueno, hablamos de la tercera fase del enfriamiento, donde el agua se empieza a condensar y comienzan a aparecer todos los océanos. Esto se dice que sucedió aproximadamente hace unos 4.000 millones de años, puesto que se han encontrado rocas de esa edad de origen marino. Y la cuarta fase es donde la Tierra comienza a adquirir la configuración actual, la configuración que nosotros conocemos. Se empezaron a establecer los movimientos generalizados de las placas, que son los causantes de los sismos, y se piensa que las placas actuales derivan de la unión de otras dimensiones mucho más reducidas. Estudios dicen que hace más o menos 2.200 millones de años ya habían continentes y océanos. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer una comparación de la edad que tiene la Tierra y la comparamos con lo que es un día terrestre de 24 horas, tendríamos que el origen de la Tierra ocurre en el instante cero, ¿cierto? Lo vamos a definir como la hora cero, serían las 12, por decirlo como nosotros las conocemos. El origen de la vida ocurrió hace unos 3.600 millones de años, y eso sería aproximadamente unos 5 minutos del día que nosotros conocemos, ¿cierto? La desaparición de los dinosaurios fue hace 65 millones de años, lo que corresponden a 22 minutos, mientras que la edad de piedra fue hace 2,5 millones de años. Ahí ya llevamos más o menos unos 24 minutos aproximadamente. La aparición del hombre del Cromañón fue hace tan solo 75.000 años. Y la construcción de las pirámides hace 4.000 años. No nos hemos movido casi nada de esos 24 minutos en la edad de la Tierra. El nacimiento de Cristo, hace 2.000 años atrás, sigue estando muy cercano a lo que es la construcción de las pirámides y la aparición del hombre de Cromañón. Todavía no superamos lo que son los 24 minutos en este día. Perdón, las 23 horas. Y el hoy actual, que vamos a considerar como las 24 horas, un día total. Y como muy bien aquí decían, en lo que es el tiempo nosotros llevamos, pero muy poco habitando la Tierra en comparación con la edad que tiene y también en comparación con la edad que tiene el universo. Hablemos ahora de la estructura que tiene la Tierra. Las características de la Tierra, la forma, el movimiento, la característica que hace que la Tierra sea considerada como un imán terrestre, su composición y estructura. Bueno, como ustedes sabrán, antiguamente se pensaba de que la Tierra no era redonda, sino que era plana. Los griegos fueron los primeros en establecer algunos argumentos serios para plantear la esfericidad de la Tierra, 4 siglos antes de Cristo. Bueno, hoy en día sabemos con exactitud y a ciencia cierta de que la Tierra es un geoide. ¿Qué es un geoide? Es una especie de elipsoide irregular. No es una esfera perfecta, sino que está achatada en los polos. Y la Tierra efectúa 2 movimientos importantes. El primero es alrededor de su eje polar, que se llama movimiento de rotación y demora 23 horas con 56 minutos
y 4,09 segundos. Eso es lo que dura realmente una rotación de la Tierra alrededor de su eje de giro. Nosotros establecemos lo que es un día respecto a la duración que tiene esta rotación respecto a ese eje, ¿cierto? ¿Se han preguntado alguna vez por qué cada 4 años, el mes de febrero, hay que agregarle un día más? Lo que se llama el año bisiesto. Bueno, es para compensar este tiempo. No son 24 horas exactas, sino que son 23 horas con 56 minutos. Y cada 4 años es necesario agregar un día más al calendario. ¿Qué más? Tenemos, aparte del movimiento de rotación alrededor del propio eje de la Tierra, el movimiento de traslación que efectúa en torno al Sol. Este movimiento que efectúa la Tierra en torno al Sol, y como también lo hacen los otros planetas y cuerpos que están en el sistema solar, se deben a efectos gravitacionales. La gravedad, el campo gravitatorio que tiene el Sol es muy grande, es muy potente. Hay cuerpos que están a una distancia extremadamente grande, muy alejada del Sol, que orbitan alrededor de él porque la fuerza gravitacional aún tiene efecto a esa distancia. Es increíble eso. Los cuerpos más masivos tienen un campo gravitacional mucho más grande asociado. Características que también son buenas hablar sobre la Tierra. De que el achatamiento que presentan los polos implica una variación en el radio de la Tierra. Como decíamos, la Tierra no es una circunferencia perfecta, sino que hay una variación entre los radios, entre la distancia que hay entre el centro a cada uno de los polos, y el radio promedio desde el ecuador hasta los polos es de 6.350 y algo kilómetros más o menos. Una distancia súper grande. Eso es lo que se estima más o menos de que es la distancia que hay desde el centro de la Tierra al ecuador. Bueno, las mayores cumbres de la Tierra se encuentran en el continente asiático, el famoso monte Everest, que corresponde al lugar que se encuentra más elevado sobre la superficie de la Tierra. Y si no me equivoco está cerca de unos 9.000 metros de altura, unos 9.000 metros de altura, si no me equivoco, sí. Bueno, y el punto más bajo de que se ha encontrado en la Tierra, si no me equivoco, son unos 10.000, 11.000 metros bajo el nivel del mar. Bastante. Bueno, preguntan acá en el chat de cuál es la diferencia entre la gravedad del Sol con la Tierra. Un campo gravitacional está directamente relacionado, es directamente proporcional a la masa que tiene el cuerpo. Todo cuerpo con masa ejerce un campo gravitacional, ¿cierto? Y eso está relacionado con la masa. La intensidad de ese campo disminuye con la distancia. Pero para hablar de una diferencia entre la gravedad del Sol y la Tierra, es necesario conocer cuánto es la diferencia que hay entre las masas. El Sol debe ser unas 1000 veces, no sabría decir con exactitud, más grande que la Tierra. Por lo tanto, el efecto gravitacional es considerablemente mucho más grande. Sigamos hablando de las características de la Tierra. La Tierra se comporta como un imán terrestre. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es el origen de las auroras boreales? Esas hermosas luces que se pueden apreciar solamente en los polos, que tienen unos tonos medios verdosos. Bueno, eso se debe a la interacción de partículas cargadas que provienen del Sol, parte de la radiación que expulsa el Sol, y esas partículas interactúan con el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra también nos protege de varias amenazas cósmicas, tipos de radiaciones que son peligrosas, que tienen carga eléctrica, interactúan o son desviados por este campo eléctrico, o campo magnético, perdón, y no permiten que lleguen directamente a la Tierra. Tiene un polo magnético positivo y uno negativo, al igual que los imanes, y tiene asociadas líneas de campo magnético que circundan nuestro planeta desde norte hacia el sur como un imán translacional, pero con una potencia mucho mayor. De aquí se explica también el funcionamiento de las brújulas. Las brújulas interactúan con el campo magnético terrestre, ¿cierto?
Para nosotros conocer una orientación espacial, ocupamos la brújula. Si queremos saber dónde está el norte, usamos una brújula, y es porque la brújula va a interactuar con el campo magnético de la Tierra y nos va a indicar la dirección en que nos estamos moviendo. Hay que destacar, sí, de que el polo magnético de la Tierra, el polo norte magnético de la Tierra, corresponde al polo sur geográfico y al revés. El polo sur magnético corresponde al polo norte geográfico. Están invertidos de esa forma. Así que el polo norte corresponde al polo sur del campo magnético terrestre. Bueno, ¿qué más podemos agregar sobre este comportamiento de la Tierra como un imán? Por razones que los científicos aún no logran determinar, esta polaridad se ha invertido alrededor de unas 170 veces en los últimos 100 millones de años. Y como decíamos, actualmente el polo norte magnético se encuentra próximo al sur geográfico y viceversa. Bueno, una pregunta que nosotros nos podríamos hacer respecto al origen que tiene este campo magnético. Nosotros asociamos campos magnéticos a partículas cargadas que se encuentran en movimiento o a algunos materiales que tienen estas propiedades, que son los materiales ferromagnéticos, como el hierro. Por lo tanto, ¿cuál sería el origen de que la Tierra tenga un campo magnético? Y es muy difícil también poder decir de manera acertada este origen, puesto que es imposible hasta el momento viajar hacia el centro de la Tierra para poder explicar estos fenómenos. Pero para la teoría que hoy en día intenta explicar por qué la Tierra tiene asociado un campo magnético, es debido a eso. Tiene un núcleo que se le asocia con materiales que son ferromagnéticos, como el hierro. Y el fenómeno se explica a través de lo que es la inducción magnética que producirían los electrones de los metales fundidos en ese núcleo externo de la Tierra, como consecuencia del movimiento de rotación que realiza sobre su eje. Pasemos ahora a la composición de la Tierra. Nosotros podemos clasificar la Tierra en tres elementos principales que determinan su clasificación por capas. La primera corresponde a la geósfera, el elemento tierra, ¿cierto? La segunda al agua, que sería la hidrósfera, y la tercera a la capa de gases que rodea estas dos anteriores, que es la atmósfera. Sin embargo, estas tres tipos de capas no están en la misma proporción, ¿cierto? Nuestro planeta está compuesto alrededor de un 70% de agua, 75%. Los 3/4 del planeta corresponden a agua. Analicemos primeramente lo que es la atmósfera terrestre. Asimismo, como estamos separando la composición de la Tierra por capas, también vamos a separar lo que es la atmósfera respecto a la altura a la que se encuentran con respecto a la superficie terrestre. Tenemos la exósfera, la termósfera, la mesósfera, estratosfera y la troposfera. ¿Cuáles son las características de todas estas capas? Bueno, la más exterior, que es la exósfera, es la capa que se encuentra mucho más alejada de la Tierra, a donde la densidad del gas ya es casi nula debido a la distancia que se encuentra, ¿cierto? Ya es casi un espacio vacío. Tiene más importancia explicar lo que es la termósfera. Ahí se encuentran pocos elementos químicos. Hay hidrógeno que está ionizado, es decir, está cargado eléctricamente. Y la parte superior de la termósfera es la que se llama ionosfera. Leí por ahí en el chat que alguien había mencionado lo que era la ionosfera. Entonces, la ionosfera corresponde a la parte superior de la termósfera. Pasamos un poco más abajo y se encuentra la mesósfera, que también contiene una menor cantidad de elementos químicos. Destaquemos también que la temperatura a la que se encuentra la termósfera es de alrededor de unos 1600 grados Celsius y está a unos 1500 kilómetros de altura, bastante alejado de la Tierra. La mesósfera, en cambio, se encuentra a unos menos 10 grados Celsius y a unos 50 kilómetros de latitud.
la temperatura va a ir disminuyendo con la altitud. Esto se debe al efecto invernadero, ¿cierto? Bueno, después tenemos lo que es la estratosfera, que es muy similar a la troposfera. La troposfera, si vemos acá el dibujo, es la capa más cercana a la superficie terrestre. Bueno, la estratosfera, en ella se encuentra la capa de ozono. Esa es la principal importancia de esta capa de la atmósfera. La capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta que proviene desde el Sol. La estratosfera se encuentra a unos menos 80 grados Celsius a los 15 kilómetros de altitud y a menos 10 grados Celsius a 50 kilómetros de altitud. Entonces, la capa de ozono es la que filtra la radiación ultravioleta que viene desde el Sol. En este caso, la temperatura va a ir aumentando con la altitud. Y finalmente tenemos lo que es la troposfera, que contiene un 78% de nitrógeno. Nosotros podemos tender a pensar de que como el compuesto que es responsable de la vida en la Tierra, que puede ser como el oxígeno, responsable de procesos biológicos, pudiese ser el elemento químico más abundante en la atmósfera, pero no es así. El elemento más abundante es el nitrógeno, con un 78%, y luego lo sigue el oxígeno, aproximadamente con un 21% de abundancia. El otro porcentaje restante está hecho de una mezcla de otros tipos de gases, como es el argón, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y vapores de agua. Esta capa de la atmósfera se encuentra a unos 10 grados Celsius a nivel del mar y a unos menos 80 grados Celsius a 15 kilómetros de altitud. Bueno, característica de esta capa: absorbe energía térmica del Sol. En ella se producen todos los fenómenos meteorológicos, llámese la lluvia, las nubes, los vientos, etc. Sigamos entonces. Hablando ya de la atmósfera, podemos pasar a la siguiente capa, que sería la hidrósfera. La hidrósfera también tiene una característica muy principal en lo que es la vida en la Tierra también, ¿cierto? El agua corresponde a un 75% del total de la masa que tiene nuestro planeta. Entonces, toda el agua de la Tierra compone la hidrósfera y, según cálculos recientes, se estiman en unos 1,63 por 10 elevado a la 15. Imagínense la cantidad, ya sea en su forma líquida, gaseosa o sólida. Bueno, y el agua en estado líquido es la que cubre alrededor del 75% del planeta. La hidrósfera, tal como decía, está directamente relacionada con lo que es el desarrollo de la vida. Su dinámica depende de la energía solar y la gravedad de nuestro planeta. La energía solar va a ser responsable de lo que vemos acá en la imagen, lo que es el ciclo del agua. Bueno, desde este ciclo del agua, desde su inicio, en el deshielo de nieve en las altas montañas, forma lagos a través de ríos y llega al océano, glaciares en la cercanía de los polos, aguas atmosféricas y hasta napas subterráneas poco profundas. La cantidad del agua en nuestro planeta se considera constante, porque está en un proceso que es continuo y en perpetua circulación por diversos estados físicos, y eso es lo que nosotros vamos a llamar el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Bueno, hay conceptos que tenemos que conocer. Por ejemplo, cuáles son los cambios de estados que va a experimentar el agua. Están lo que es la evaporación, que corresponde a el calentamiento, ya sea del agua del mar, del agua de los ríos, etc., donde el agua se transforma en vapor. Aumenta la temperatura del agua, las moléculas de agua rompen su enlace y se liberan como vapor de agua. Otro proceso es el de condensación, cuando el vapor de agua sube en el aire, forma nubes y luego se enfría, formando lo que son gotas de agua. Estas gotas de agua posteriormente caen por efectos gravitacionales, proceso que llamamos precipitación.
cuando la nube está muy llena de gotas de agua, estas caen en forma de lluvia. También pueden caer en forma de granizos o nieve. El agua después entra en un proceso que es de absorción, donde el agua va a penetrar en la tierra y es utilizada por las plantas. El agua después, al ser utilizada por las plantas, vuelve a salir de ellas. Ese proceso se conoce como transpiración. Bueno, hay otros procesos que también a lo mejor no son tan importantes, pero los vamos a mencionar, que son la infiltración y el de transporte. Los que sí debemos conocer bien en qué consisten son los típicos, el de evaporación, condensación y precipitación. Continuemos. Vamos a pasar a un tema que quizás puede ser un poquito más importante para efectos de la prueba, que son los sismos, el movimiento de las placas tectónicas, que corresponde al dinamismo del planeta. Bueno, existen sismos asociados a distintos tipos de ondas. Si ustedes pueden recordar, se habla de ondas que son las S o longitudinales, las ondas P, si recuerdan por ahí, y también hay dos escalas que son importantes mencionar, que miden la intensidad y los efectos producidos por los sismos. Bueno, ¿por qué se producen los sismos entonces? Los sismos corresponden a fenómenos naturales del tipo endógeno, en que la ruptura del equilibrio estático de una determinada región produce liberación de energía, que se manifiesta por medio de ondas mecánicas, que se propagan omnidireccionalmente. Bueno, a pesar de que se tratan como movimientos bruscos, esporádicos y de corta duración, se desarrollan a partir de imperceptibles procesos de acumulación de energía que son por años, hasta siglos, reflejando con ello la dinámica interna que tiene el planeta Tierra. Causas de los sismos. Las causas de los sismos pueden ser tanto volcánicas como también tectónicas. Las primeras, las causas volcánicas, que son las menos frecuentes, son producidas cuando entra en erupción un volcán, por ejemplo, que se produce por la ruptura de una cámara magmática, y el ascenso brusco del magma a la superficie a través de la chimenea implica la ruptura de ese equilibrio estático entre las rocas corticales, mientras que el otro, que es el que nosotros estamos un poquito más familiarizados, es el del movimiento, los sismos producidos por el movimiento de las placas tectónicas, cuando se reacomodan, o como también decíamos, cuando hay una acumulación de energía que produce este movimiento para que sea liberada. Bueno, las ondas que van a constituir los sismos. Existen dos tipos de ondas sísmicas, existen tres tipos de ondas sísmicas, pero sin embargo vamos a hablar de dos, que son las más conocidas, y se llaman ondas de cuerpo, que se propagan a través del interior de la corteza terrestre y se componen por las ondas primarias, las ondas P, y las ondas secundarias. ¿A qué corresponden estas ondas primarias y secundarias? Las ondas primarias corresponden a ondas longitudinales que pueden propagarse por medios sólidos tanto como líquidos, generando esfuerzos de compresión y descompresión del medio láctico. En este caso sería el material cortical. A esta onda también se les suele llamar como ondas de presión. Entonces recordemos, las ondas primarias, ondas P, son ondas longitudinales. Estas ondas suelen ser las primeras en ser detectadas, pues tienen mayor velocidad de propagación que las ondas secundarias. Las ondas secundarias, a diferencia de las ondas primarias, son ondas transversales, que solamente pueden propagarse a través de medios sólidos y lo hacen a una menor velocidad que las ondas primarias. El otro tipo de onda que está asociada corresponden a las ondas L. Son unas ondas que son más lentas y las últimas que son registradas. Bueno, las escalas con que se miden los sismos. Hay dos escalas que vamos a mencionar, que son las escalas de Richter y la escala de Mercalli. ¿Qué miden estas escalas? La primera, la escala de Richter, representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el registro sismográfico.
es una escala que crece en forma exponencial o semilogarítmica, de manera que el aumento en un punto puede significar un aumento de energía 10 veces mayor. Ojo, no quiere decir que una magnitud 4 en la escala de Richter sea el doble a una escala de 2, sino que 100 veces mayor. Veamos algunos ejemplos de los daños que pueden provocar, o sea, de la intensidad que tienen esta escala. Por ejemplo, una magnitud de 4 grados Richter equivale a lo que es una arma nuclear pequeña, bastante. ¿Se acuerdan ustedes de cuántos grados fue el terremoto que hubo acá en Chile el 2010? ¿De cuántos grados Richter? Debe haber sido de unos 8 y algo, yo no estoy seguro. Bueno, para que sigamos entendiendo más o menos la magnitud que tienen los terremotos en comparación con algunos ejemplos. El terremoto de Chile de 1960, terremoto que fue en Valdivia, que es registrado hasta el momento como el terremoto más devastador que ha habido en la historia, tuvo una magnitud de 9 grados Richter. Eso es aproximadamente unas 32.000 millones de toneladas de TNT. Imagínense la potencia que hubo en ese terremoto, la cantidad enorme de energía que se liberó. Una magnitud de Richter de unos 12 grados sería lo suficientemente potente como para fracturar la Tierra en la mitad por el centro, o la energía solar recibida diariamente en la Tierra. Bastante grande la energía que la energía que nos llega del Sol, para compararla con 12 grados Richter, energía que nos llega un día. Bueno, y así como la escala Richter es la que mide la intensidad del sismo, la energía, la escala que va a medir los efectos producidos va a ser la escala de Mercalli. Está relacionada con los daños producidos en un lugar determinado. Por lo tanto, la escala de Mercalli no va a ser la misma en dos lugares geográficos distintos. Va a ir variando con la distancia al hipocentro y con las características del medio a lo largo del cual se propaga el sismo. La cuantificación de la intensidad se efectúa en una escala cerrada, basada en la percepción subjetiva del observador y por lo tanto no tiene una base matemática desde el nivel 1 al 12 de descriptores ascendentes, desde la característica de apenas perceptible hasta 1, en que produce la destrucción total permanente. Bueno, la escala de Mercalli no se basa en los registros sismográficos, sino en el efecto del daño producido en las estructuras y en la sensación que percibe la gente. A diferencia de la magnitud de Richter, que es una sola, esta va a depender, por ejemplo, de la energía del terremoto, de la distancia, de la falla donde se produjo el terremoto, la forma como las ondas van a llegar al sitio donde se está midiendo, las características geológicas y también cómo la población sintió, cómo la población percibió el movimiento. Por ejemplo, en la escala de Mercalli, el grado 1 sería una sacudida percibida por pocas personas en condiciones que son favorables. Sería un sismo demasiado leve. Un grado 4 en la escala de Mercalli sería una sacudida percibida durante el día por muchas personas en los interiores de alguna vivienda o edificios, y las personas que están en el exterior probablemente no lo perciban. Así que sería un sismo de magnitud medianamente baja. Por ejemplo, un sismo de grado 6 en la escala de Mercalli sería un sismo que ya sería percibido por todos, donde la gente comienza a huir al exterior, pero no se producen daños de mucha importancia en lo que son los edificios, que obviamente tienen una buena construcción, un buen diseño. Se verían afectados algunos edificios con estructuras más bien ordinarias o edificios que son levemente antiguos. Un grado 10 en la escala del Mercalli sería la destrucción de algunas estructuras de madera desconstruidas, parte de la albañería y armaduras, cimientos, se agrietan considerablemente el terreno, vías de ferrocarril se verían torcidas debido al efecto del sismo.
El grado 12 de la escala de Mercalli corresponde ya al otro extremo, donde hay una destrucción total. Son ondas visibles sobre todo el terreno. Objetos lanzados por el aire. Sería un sismo totalmente devastador. Nosotros debemos igual saber un poco respecto a lo que son los movimientos telúricos, debido a que Chile en particular es un país altamente sísmico. Se registran una gran cantidad de movimientos durante el año. Bueno, pasemos a una materia que quizás puede ser un poquito más interesante, que es acerca de la Vía Láctea y el Sistema Solar. Sobre la Tierra hablamos muy superficialmente sobre algunas características de la atmósfera, de la hidrósfera y de los movimientos telúricos. Se necesita saber conceptos muy pequeños para lo que nos podría entrar en la prueba, creo. Pero este tema puede ser un poquito más interesante a lo mejor para comentarlo, para hablarlo, que es sobre la Vía Láctea y el Sistema Solar. Antes se hacía una pregunta cuando estábamos hablando del proceso de acreción, cuando la Tierra se estaba formando por efectos gravitacionales, surgió la duda de que si eso era el Big Bang. Entonces ahora vamos a explicar más o menos qué es el Big Bang. Antes de hacer eso, me gustaría dejarlos con una información. Una de las mejores formas de aprender es practicando. Por eso, si piensas en construcción civil, te cuento que la U Mayor cuenta con 2 prácticas profesionales tempranas durante la carrera. Toma una decisión de futuro y practica para ser el mejor. U Mayor, todo para lograrlo. Volvimos. Ya. Entonces, hablemos un momento sobre el origen del universo. La teoría acerca del origen del universo que predomina hoy en día es la teoría del Big Bang, que en español sería algo así como una gran explosión. Puede sonar quizá un poco alocado si a nosotros nos dicen, una persona nos dice, no, nosotros creemos que el universo se creó a partir de una explosión, ¿cierto? Podemos considerarlo hasta un poco absurdo, pero la base científica que ha llevado a la mayor parte del área científica a pensar en esto es muy grande. Hay muchos, ¿cuál es la palabra para decirlo? Hay fenómenos que evidencian de que el universo en algún momento estuvo concentrado en un punto de densidad infinita y que a partir de cierto instante comenzó a expandirse. Entonces, ¿qué es lo que establece la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang dice que en un instante la materia y la energía estuvo concentrada en un solo punto, un punto de densidad infinita, y luego este punto explotó. Hubo un colapso donde toda la materia y la energía salió disparada en todas direcciones. Entonces, una fuerte evidencia acerca de que de la teoría del Big Bang, de hecho fue el hecho de que llevó a científicos a plantear esta teoría de una gran explosión, es el descubrimiento que hizo Hubble en la década del 30, si no me equivoco, 40 por ahí, de que las galaxias se están alejando cada vez más entre sí. Un fenómeno muy similar a lo que ocurre con una explosión, ¿cierto? Los trozos de una explosión se ven todos alejados entre sí. Y obviamente caen por efectos gravitacionales, que aquí en el espacio no cuentan o no son tan considerables como en la Tierra y en comparación con una bomba. Entonces, estudiaron, así como nosotros hablamos alguna vez del efecto Doppler, de que cuando una fuente que estaba produciendo ondas sonoras se encontraba en movimiento, la percepción del movimiento iba a ser distinta para el receptor, ¿cierto? Dependía del movimiento relativo entre la fuente y el receptor. Entonces, algo similar también ocurre con lo que son las ondas electromagnéticas. Se descubrió de que hay un corrimiento al rojo de la luz visible debido a esto, a que las distancias se están alejando cada vez más de nosotros. Bueno, eso es solamente
una de las muchas evidencias que existen acerca de esta teoría. Esta teoría es totalmente respaldada hoy en día. La explicación de cómo se creó la materia, de cómo se creó el universo, todavía está en discusión. Es un tema que sí es muy complejo de hablar, incluso hasta de explicar, porque son conceptos físicos muy complicados, encuentro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? De que la teoría del Big Bang establece eso, de que en un momento de tiempo determinado hubo una gran explosión donde toda la energía y la materia que se conoce en el universo salió disparada en múltiples direcciones. Hay varios detractores de esta teoría del Big Bang, ¿cierto? Porque de verdad puede sonar como muy abstracto hablar del origen del universo a través de un punto de materia infinita. Si alguna vez les llama la atención el tema, les recomiendo algo alto de que lo investiguen, que lo googleen por ahí y lean más, porque, como les digo, al principio suena como un poco absurdo esta teoría, pero de verdad que es bastante lógica y tiene bastante argumentación a favor. Ya. Entonces, en el Big Bang existían elementos básicos. El elemento más abundante en el espacio, que es el átomo más simple que se conoce, corresponde al hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno interactúa con sus pares de hidrógeno por medio también de lo que es la radiación electromagnética, efectos gravitacionales. Se van creando nuevos elementos químicos, etc. Luego, concentraciones de gases se van juntando, todo esto por efectos gravitacionales, y van a ir naciendo todas las primeras estrellas. Van haciéndose las primeras aglomeraciones de materia en este universo primitivo. Y asociada al nacimiento de las estrellas está también asociado el nacimiento de los planetas. ¿Qué más podemos agregar? De que existen muchos tipos de estrellas distintas. El Sol corresponde a una estrella, es una estrella mediana, una estrella amarilla. Esta clasificación se debe también al tamaño y a la temperatura que presentan las estrellas. Así que si uno se detiene a mirar el cielo, no va a encontrar diferencia alguna entre todas las estrellas. Se ven todos como puntitos blancos iguales en una inmensa oscuridad. Pero sí, las estrellas son todas muy diferentes entre sí y están hechas con distintos elementos químicos también. Nosotros ya sabemos de que el Sol produce energía debido a reacciones nucleares internas con el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Donde están involucrados lo que son átomos de helio e hidrógeno, y hay procesos de fusión ahí. Bueno, las estrellas se pueden clasificar, como decíamos, por su tamaño. Hay estrellas que son enanas, pequeñas, medianas. Dentro de esa categoría está nuestro Sol. Como también hay estrellas que son gigantes, supergigantes. Hay estrellas que son hipergigantes. Son tamaños que creo que nuestra capacidad no está al 100% para poder imaginar. Tamaños extremadamente grandes. Y también se pueden clasificar de acuerdo a la temperatura que tienen estas estrellas. Entonces, desde el más caliente serían las estrellas azules, y van disminuyendo en temperatura a las estrellas amarillas, las blancas y estrellas rojas. Las estrellas, no sé si alguna vez lo has escuchado hablar, de que tienen también un periodo de vida, no están eternamente ahí en el espacio. Este periodo de vida, si bien es muy largo, es más de lo que tiene la vida de la Tierra. Incluso a nuestro Sol tiene muchos años ya y le quedan también muchísimos más, pero también tiene una vida que es finita. Entonces las estrellas, cuando están a punto de morir, van creciendo, van a ir aumentando, empiezan a colapsar, empiezan a crecer hasta convertirse en estrellas gigantes, y luego, por efectos gravitacionales también, se vuelven a contraer, y ahí se forman lo que son las enanas blancas, estrellas pequeñas, del tamaño de un planeta incluso puede ser, y con temperaturas bajas.
Ya. Voy a ver aquí si hay preguntas en el chat. Preguntan de qué color estrella es el Sol. El Sol es considerado una estrella tamaño mediano y amarilla. Y no sabría darle una cantidad numérica, pero el Sol va a tener que desaparecer en algún momento, pero le deben quedar muchos miles de años todavía. Y el Sol, como todas las estrellas, se crean en las nebulosas, ¿cierto? Que se empiezan a contraer por efectos gravitacionales. Estas enormes extensiones de gases se empiezan a contraer, dando origen a las estrellas que empiezan a brillar debido a la radiación que se emite por las reacciones internas que hay entre ellas, debido a efectos gravitacionales. Ya. Entonces, si estamos hablando de estrellas, cabe hablar del Sol también. El Sol, al igual que la Tierra, está compuesto por capas. Vamos a ir hablando desde la capa más externa hacia la más interna. Entonces, el Sol, la capa más externa que tiene es la denominada corona, donde el gas se encuentra muy caliente y se dispersa en una capa muy fina, por lo cual únicamente vemos la corona durante un eclipse de Sol total, cuando la Luna oculta el perímetro del Sol completamente. Es decir, es la parte más externa del Sol, una parte muy delgada, y como decíamos, se puede apreciar en eclipses de Sol total. Cuando el Sol es totalmente tapado por la Luna, todo lo que se ve alrededor del eclipse corresponde a la corona solar. Luego, si seguimos adentrándonos al Sol, nos vamos a encontrar con lo que es la cromósfera. Es la capa que bordea la superficie del Sol. Frecuentemente, inmensas llamaradas de gases candentes se lanzan a través de la cromósfera y se extienden a más de 10 millones de millas más allá de la superficie del Sol. Estas llamaradas dispersan partículas eléctricas que pueden afectar las señales transmitidas por la radio y la televisión. Creo que también han oído hablar de cuando hay tormentas solares, ¿cierto? De que pueden tener cierto impacto en lo que son las telecomunicaciones aquí en la Tierra, y se debe a estas llamaradas que se ven expulsadas desde la cromósfera, donde se van dispersando partículas cargadas eléctricamente. Y debido a estas partículas que son expulsadas por el Sol, es que se conocen las auroras boreales o auroras australes, como decíamos al comienzo de la clase. Partículas cargadas expulsadas del Sol que interactúan con el campo magnético terrestre. Volvemos a adentrarnos y nos encontramos con lo que es la fotosfera, que sería la superficie visible del Sol. Aunque todavía está a una temperatura muy alta, no es tan ardiente en comparación con las capas que se encuentran más interior del Sol. De vez en cuando, manchas oscuras y frías con campos magnéticos intensos, llamadas las manchas solares, aparecen sobre la fotosfera. La gran parte de estas tempestades magnéticas son de mayor tamaño que nuestra Tierra incluso. En comparación la Tierra con el Sol es muy grande, y estas manchas que estábamos diciendo, manchas solares, pueden ser del tamaño de la Tierra e incluso mayor. Se ha visto experimentalmente, se ha observado de que esta cantidad de manchas solares aumenta y disminuye cada 11 años más o menos. Pero el porqué de eso todavía no se sabe muy bien. Y si nos adentramos, nos vamos a encontrar con la zona convectiva, donde se transporta energía de la zona radiactiva del Sol hacia la fotosfera. Se han visto imágenes detalladas de la fotosfera donde se ven burbujas muy grandes de gas caliente que se elevan desde lo más profundo del Sol. También está la zona radioactiva, donde se transporta la energía del núcleo hacia el exterior y se realiza a través de esta capa de gases de hidrógeno y de helio hacia la zona convectiva, es decir, se mueven de la zona convectiva hacia la zona radioactiva. Y por último, nos estaríamos adentrando a lo que es el núcleo. El hidrógeno que está dentro del núcleo está tan compacto que los átomos chocan entre sí
formando átomos de helio. Ahí hay un proceso de fusión nuclear. A partir de dos átomos más ligeros se forma un átomo más pesado. Y en todo ese proceso hay una liberación de energía muy grande. Sin embargo, esta energía tarda miles de años en llegar desde la fotosfera hacia el espacio. Preguntan acá de algo sobre lo que es la luz. ¿Por qué la luz se demora en llegar? ¿Por qué vemos el pasado de las estrellas? Pregunta también muy interesante. De hecho, si nuestro Sol llegase a apagarse o a explotar, supongamos que le pasa algo, nosotros solamente podríamos ser testigos de eso a los 8 minutos de ocurrido el suceso. ¿Y por qué es eso? Porque la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar desde él hasta la Tierra. La luz se mueve con una velocidad que es finita, que son 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Entonces, las estrellas, las distancias espaciales son muy grandes, son extremadamente grandes. La luz se demora muchos años en llegar desde la fuente productora hacia la Tierra, para que nosotros podamos observarla. Por lo tanto, cuando se dice que nosotros vemos el pasado de las estrellas, se debe a eso, porque nosotros estamos viendo cómo son las estrellas hace mucho tiempo atrás. ¿De qué tanto tiempo atrás? Depende de la distancia que se encuentra la estrella a la Tierra. Estrellas más lejanas las vamos a ver obviamente como eran más antiguamente, porque la luz que emiten tarda mucho más tiempo en llegar a la Tierra. También me gustaría mencionar de que algunas personas suelen pensar de que la Luna también es fuente emisora de luz. Hay que tener ojo con eso, de que la Luna solamente refleja la luz solar. Si fuera una fuente productora de luz, la Luna sería totalmente esférica los 365 días del año, ¿cierto? Ella solamente refleja parte de la luz que le llega. Entonces, si eso responde a la duda, objetos que se encuentran muy lejanos a la Tierra, la luz que emiten tarda más tiempo en llegar a la Tierra, por lo tanto tarda más tiempo en ser observada, y por lo mismo nosotros vemos lo que sucede anterior. Por ejemplo, si nosotros queremos observar a una estrella que se encuentra a 5.000 años luz de la Tierra, van a pasar 5.000 años desde que se emitió ese fotón de luz hasta que llega a la Tierra. Por lo tanto, estamos viendo la estrella como era hace 5.000 años atrás, no como es actualmente. Perfectamente, nosotros podríamos estar mirando una estrella que ya dejó de vivir, una estrella que ya está completamente muerta, pero van a pasar muchos miles de años hasta que nosotros podamos ser testigos de ese suceso, porque la luz de todo ese suceso aún viene viajando por el espacio. Ya, entonces no pues tendremos que desvirtuarnos del tema. Ya. Bueno, habíamos hablado del Sol, que era una estrella, y el conjunto de estrellas es lo que se conoce como galaxia. Las galaxias son conjuntos de estrellas y gas que están unidos por efectos gravitacionales y giran en torno a un centro. Se piensa que en el centro de nuestra Vía Láctea hay un agujero negro. Son términos bastante interesantes. También le hago la invitación a que si les interesan estos temas, los busquen, porque son temas súper entretenidos. Ya. Las galaxias, como decíamos, son acumulaciones de estrellas, gases, polvo estelar, que se mantienen unidos por efectos gravitacionales. Cada cuerpo de una galaxia se mueve a causa de la atracción de los otros. Son atracciones del tipo gravitacionales. Y hay un movimiento que es más amplio, que hace que todo gire en torno del mismo centro. Las primeras galaxias se piensa de que se empezaron a formar hace unos 1.000 millones de años después de ocurrido el Big Bang. Las estrellas que las forman tienen nacimiento, vida y muerte. El Sol, por ejemplo, es una estrella que se formó probablemente con el resto de estrellas que ya estaban muertas, ¿cierto?
Ya, los núcleos de las galaxias emiten una fuerte radiación, cosa que indica esta presencia de lo que es un agujero negro en el centro. ¿Qué más podemos agregar? La galaxia en que se encuentra situada el sistema solar es la galaxia de la Vía Láctea. Esa corresponde a nuestra galaxia. El sistema solar está en uno de los brazos de la Vía Láctea, no está cerca del centro, sino que en uno de los extremos, muy alejado de lo que es el centro de la Vía Láctea. La galaxia más cercana a la Vía Láctea corresponde a la galaxia de Andrómeda, una galaxia que se puede observar a simple vista desde la Tierra, pues parece una mancha luminosa con un aspecto un poco brumoso. Los astrónomos árabes ya la habían observado y está a unos 2.200.000 años luz de la Tierra, bastante alejada. Así que si todavía están con la duda de por qué vemos el pasado de la estrella, si la galaxia de Andrómeda se encuentra a 2.200.000 años luz de distancia, significa que la luz tarda 2.200.000 años en viajar desde la estrella, o sea, desde la galaxia hasta nosotros. Así que cuando miramos la galaxia de Andrómeda, si es que se puede apreciar obviamente en este cielo, la estamos viendo como era hace 2.200.000 años. Hay una clasificación también para galaxias. Esta clasificación también la hizo Hubble y la separó en galaxias elípticas, espirales y irregulares. Entonces las primeras, las elípticas, corresponden a hélices, y las espirales, que como la que se ve en la imagen, corresponden al tipo como es la Vía Láctea, galaxias que forman una especie de espiral, mientras que las irregulares no tienen una forma definida, son de menor tamaño a las elípticas y las espirales. Y en general las galaxias no se encuentran solas, sino que agrupadas en cúmulos de galaxias. La Vía Láctea es un tipo de galaxia espiral, constituida por millones de estrellas, cuyo origen se establece aproximadamente hace unos 10.000 millones de años. Todos los cuerpos celestes que nosotros podemos ver a simple vista en el cielo nocturno pertenecen a la Vía Láctea, pero hay tres excepciones. La primera corresponde a la Gran Nube de Magallanes, la segunda corresponde a la Pequeña Nube de Magallanes, que fueron descubiertas por Hernando de Magallanes, y corresponden a unas nebulosas visibles solamente en el hemisferio sur, que corresponden en realidad a un cúmulo de miles de millones de estrellas. Se encuentran a unos 17.000 y unos 170.000 y 190.000 años luz de distancias. Y el tercer objeto, que también es visible desde la Tierra y no corresponde a la Vía Láctea, corresponde a la galaxia de Andrómeda, que, como habíamos dicho, tarda más de 2 millones de años en llegar a la Tierra la luz que emite. ¿Qué más podemos agregar de esto? Dentro de la Vía Láctea se encuentran las estrellas. Dentro de las estrellas se conforman sistemas solares que están compuestos por planetas. Existen planetas que son rocosos como planetas gaseosos. Los primeros planetas de nuestro sistema solar, que corresponden a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son planetas del tipo rocoso, mientras los que siguen, que son los planetas más grandes, corresponden a gigantes gaseosos. Así que si nosotros nos paramos en la superficie de Júpiter, caeríamos por efectos gravitacionales atravesando solamente el gas. No hay una superficie dura como aquí en la Tierra. Veamos aquí el chat, de que me están alegando de que no los pesco. La ley de Kepler, si tienen dudas, esperen un cachito, porque la vamos a ver de inmediato más detallada. Así que no se apuren aún. Bueno, la formación de agujeros negros se cree que son por cuando las estrellas explotan, cuando se forman estas supernovas. Cuando se empiezan a contraer, la gravedad que se forma es tan fuerte de que se piensa que de ahí se forman los agujeros negros. Búsquenlo ahí
En internet van a leer más acerca de eso en profundidad, pero son teorías que son un poquito complejas, pero son súper entretenidas. Sigamos entonces con lo que estaban hablando ustedes. Entonces, las leyes de Kepler. Aquí corresponden las leyes de Kepler. Corresponden a una explicación del movimiento de los planetas que hizo Johannes Kepler hace bastante tiempo atrás. Entonces, ¿qué consisten estas leyes? La primera dice que todos los planetas describen órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos. Bueno, una elipse es una especie de circunferencia alargada, ¿cierto? Como un huevo, ¿cierto? Si lo miramos en un plano, no en 3 dimensiones. Entonces, una elipse sería una circunferencia achatada que se caracteriza por tener 2 focos. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Kepler? Que todos los planetas van a describir órbitas elípticas y el Sol se va a encontrar en uno de esos focos. La segunda dice que el radio vector que une al planeta con el Sol, es decir, esa recta que une al Sol con el planeta, va a barrer o describir áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta en torno al Sol, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, va a ser directamente proporcional al cubo del radio medio de su órbita. ¿Por qué decimos radio medio? Porque las trayectorias no son circulares, por lo tanto van a haber distintos radios a lo largo de ese movimiento. Va a haber un momento en que el planeta va a estar más cerca del Sol, como un momento en que va a estar más alejado del Sol. Por lo tanto se considera el radio medio. Entonces el cuadrado del periodo va a ser directamente proporcional al cubo del radio medio. Esas corresponden a las 3 leyes de Kepler. La podemos visualizar en la siguiente ilustración. Tenemos el Sol, tal como dice la primera ley de Kepler, se encuentra en uno de los focos de la órbita, una órbita que es elíptica. La segunda ley dice que el radio vector, es decir, la recta que une al planeta con el Sol, va a barrer áreas iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, si para moverse desde A hasta B ocupó un tiempo determinado que es igual al tiempo que se demoró en mover desde C hasta D, significa que esas dos áreas tienen la misma magnitud. Y podemos ver también en la ilustración de que se llama perihelio a la distancia más corta que hay entre el planeta y el Sol, mientras que el afelio va a ser la distancia mayor a lo largo de toda la órbita que va a realizar el planeta en torno a la estrella. Hay que tener mucho ojo con esto de lo que es el afelio y el perihelio, porque si nosotros sabemos de que un cuerpo va a estar, o sea, un planeta va a estar durante un tiempo mucho más cercano a su estrella, podríamos pensar que eso puede ser el origen de las estaciones del año, pero no es así. Que la órbita sea elíptica no es la causa de que que el planeta tenga estaciones del año distintos, sino que se deben a la inclinación que tiene respecto a su eje de rotación. Aquí el movimiento de traslación no tiene ninguna consecuencia con respecto a esos cambios climáticos. Preguntan si se mueve más rápido en el perihelio o en el afelio. Entonces, veamos. Si la segunda ley dice que tienen que barrer áreas iguales en tiempos iguales, significa de que si está más alejado de la órbita, o sea, de la estrella, perdón, si el planeta se encuentra más alejado de la estrella, va a recorrer una distancia menor, o sea, una longitud de arco menor a la otra, ¿cierto? Y eso ocurre en tiempos iguales. Por lo tanto, ¿qué nos dice la segunda ley de Kepler respecto a esto? Que cuál va a ser la distancia mayor, o sea, ¿cuándo va a tener una rapidez mayor el planeta? Cuando se encuentre más lejano a la estrella. Bueno, entonces vemos las leyes de Kepler
hablamos de los movimientos de la Tierra, movimientos de traslación, de rotación, y hablamos de, no mencionamos lo que es el movimiento de precesión, que es el movimiento que, como la Tierra corresponde a un elipsoide regular, que está achatado por los polos, entonces significa de que va a haber un polo que va a estar más cercano o sea, van a haber lugares de la Tierra, perdón, que van a estar más cercanos al centro, el radio va a ser distinto. Entonces, como está deformado por atracción gravitacional debido a la acción del Sol y la Luna, y también en cierta medida por los planetas, esto provoca que la Tierra se balancee durante el movimiento de traslación, y a ese movimiento se le conoce como precesión, y se efectúa en sentido inverso al sentido de rotación. Entonces, el ángulo que se desvía la Tierra respecto a su eje va a ser de aproximadamente unos 47 grados de abertura. Esto forma una especie de cono, donde el vértice va a estar en el centro de la Tierra, ¿cierto? El cono corresponde cuando nosotros hacemos revolucionar un triángulo respecto a una de las bases, ¿cierto? Ese es un cono. Entonces, el ángulo de abertura va a ser de unos 47 grados más o menos. Entonces, por ahí va a estar el movimiento de precesión de la Tierra. Y hay otro movimiento también que se superpone con el de precesión, que es un movimiento que se llama de nutación, que como la Tierra no es esférica, la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial, donde el radio va a ser mayor, provoca el fenómeno de nutación, que es una especie de vaivén en el movimiento del eje terrestre. Y también podemos hablar un poco sobre la Luna, que corresponde al único satélite natural de la Tierra. Tiene unos diámetros de aproximadamente unos 3.500 kilómetros, que es una cuarta parte del radio de la Tierra. Estoy viendo más dudas en el chat. A ver, dice, es al revés. Cuando la Tierra pasa por el perihelio, se mueve más rápido. Sí, tengo que haberlo dicho al revés, pero sí, tienes toda la razón. Cuando la Tierra pasa por el perihelio es donde se mueve más rápido. Entonces, dijimos que la Luna orbita la Tierra a una distancia que es aproximadamente unos 380 kilómetros y se mueve con una rapidez media de unos 3.700 kilómetros por hora. Entonces, completa su vuelta alrededor de la Tierra en 29,53 días. Y este ciclo es posible observarlo en los aparentes cambios en la forma en que se producen cada noche. Esto ocurre porque al desplazarse en su órbita, la Luna va cambiando gradualmente de posición, lo que se llama las fases de la Luna. Entonces, las fases de la Luna son diferentes iluminaciones que presenta nuestro satélite natural en el transcurso de un mes. Y que también podemos mencionar un poco sobre los eclipses, que corresponden a los conocimientos de un cuerpo celeste debido a otro. Como los cuerpos celestes no están quietos, a veces la sombra que uno proyecta va a tapar al otro, haciendo que el último se vea oscuro. Y también podemos mencionar de que la gravedad del Sol y de la Luna, en conjunto con la posición de ambos respecto a la Tierra, tiene algunos efectos sobre nuestro planeta, que son los de las mareas. Va a ocurrir una marea alta cuando la Luna y el Sol están alineados frente a la Tierra y ejercen sus fuerzas en la misma dirección sobre el planeta, ¿cierto? Va a estar nuestro planeta y a lo largo de la misma dirección se va a encontrar la Luna y el Sol, y combinados los efectos gravitacionales van a producir lo que son las mareas altas, mientras que la marea baja va a ser cuando la Sol y la Luna atraen la Tierra en sentidos totalmente distintos. Ahí se van a ocurrir entonces las mareas bajas. ¿Qué más podemos agregar? Pregunta. Ya que estamos todavía un poquito enredados con las leyes de Kepler, ¿o no?
Vamos a responder esta pregunta. Dice que debido a la órbita elíptica de los planetas en torno al Sol, se afirma que A. La energía mecánica total del sistema no se conserva constante. B. La rapidez del planeta en torno al Sol no es constante. C. La fuerza de atracción gravitacional ejercida por el Sol sobre la Tierra es de módulo constante. D. En la Tierra hay invierno y verano según la cercanía o lejanía al Sol. Y E. Ninguna de las anteriores. Entonces podemos ir descartando una por una hasta encontrar la correcta. La primera dice que la energía mecánica total del sistema no se conserva constante. Eso no es correcto, debido a que la energía total de un sistema no se va a conservar en presencia de fuerzas disipativas, las que no se encuentran en este caso, en este sistema. Fuerzas disipativas son, por ejemplo, las fuerzas de roce, ¿cierto? Que producen que se libere energía de otra forma. Entonces la A la vamos a descartar completamente. La B dice que la rapidez del planeta en torno al Sol no es constante. Vimos también que eso también es incorrecto, puesto que como la órbita que va a ejercer un planeta en torno al Sol va a ser completamente distinta a una circunferencia, va a ser una elipse, eso implica directamente de que en un punto debe moverse más rápido que en otro. ¿Qué más podemos agregar? Se dice que la fuerza de atracción gravitacional ejercida por el Sol sobre la Tierra es de módulo constante. Habíamos dicho que la B, que la rapidez del planeta en torno al Sol no es constante. Eso era lo correcto. Habíamos leído mal, yo había leído mal, pensando que era constante. Entonces, como la órbita era elíptica, van a haber puntos en que el planeta se va a encontrar más distante o más cercano a la estrella, y por lo tanto va a variar la velocidad y por lo tanto la rapidez con la que se mueve. Entonces la velocidad y la rapidez en torno al planeta no va a ser constante. La C dice que la fuerza de atracción gravitacional ejercida por el Sol sobre la Tierra es de módulo constante. Esa alternativa es falsa. La C es falsa porque la fuerza de atracción gravitacional depende de la distancia. En particular depende del cuadrado de la distancia. Por lo tanto, mientras más alejados estemos del campo gravitacional que está ejerciendo, en este caso el Sol, menor va a ser la magnitud que va a tener esta fuerza gravitacional. Y mientras más cerca estemos del Sol, la fuerza que va a ejercer el Sol va a ser mucho mayor en magnitud. La D dice que en la Tierra no hay invierno y verano en la Tierra hay invierno y verano según la lejanía o cercanía al Sol. Y eso también es falso, porque las estaciones del año se debían al movimiento que efectúa la Tierra respecto a su eje de rotación, ¿cierto? Esa desviación, ese movimiento de precesión que hay. Por lo tanto, la alternativa que tiene que ser correcta es la alternativa B, de que la rapidez del planeta en torno al Sol no es constante, ¿cierto? Porque rapidez constante a lo largo de toda su trayectoria implica directamente una trayectoria circunferencial, un movimiento circunferencial, que en este caso no ocurre, puesto de que las órbitas, según la ley de Kepler, la primera ley de Kepler, son elípticas, ocupando el Sol uno de los focos. Entonces, el afelio, como he dicho, era el punto más alejado de la órbita de un planeta respecto a su estrella, y el opuesto era el perihelio. Entonces, como lo establece la segunda ley de Kepler, la velocidad de traslación del planeta es mínima en el afelio y máxima en el perihelio. Ambos puntos de la órbita van a recibir el nombre de puntos absidales, como dato. ¿Ya? Entonces, la rapidez va a ser máxima cuando se encuentre más cerca del Sol, porque debe cubrir una distancia mayor,
una longitud de arco mayor y la rapidez, la rapidez va a ser menor en el punto más alejado porque la longitud de arco que tiene que barrer es menor. Si quieren ponemos nuevamente la ilustración. En el afelio, que corresponde a la distancia más alejada del planeta a la estrella, la longitud de arco que tiene que barrer desde B hasta A es menor que la longitud que hay desde C hasta D. Lo que dice la segunda ley de Kepler, que esas áreas barridas por ese radio vector son las mismas. Por lo tanto, la rapidez va a ser menor en el afelio que en el perihelio. Si eso responde las dudas que habían. Y como ahí dice Rosy Castro, dice que eso debe cumplirse para que el área barrida sea la misma. Exactamente. Bueno, entonces ya sabemos lo que son las leyes de Kepler y hemos visto esta materia de manera muy superficial, ¿cierto? Porque es una materia que va a entrar a lo más una o dos preguntas en la prueba, así que de todas formas vimos lo que hay que conocer bien, que son las capas de la Tierra, los movimientos de la Tierra, algunas características principales de los sismos, por ejemplo los tipos de ondas y las escalas en las que se miden. Para finalizar la clase de hoy podríamos realizar la pregunta desafío, una pregunta que nos va a reforzar la materia que probablemente nos esté causando un poquito más de dificultad, que son las leyes de Kepler. Vamos a aplicar las leyes de Kepler de manera directa. Antes de dejarlo con la pregunta desafío, les voy a dar una información. Para entrar a la universidad no solo necesitas rendir una buena PSU, también debes saber cómo postular, cuál es tu ponderación y si tienes opciones de beca. Entra a admisionmayor.cl y prueba en tu computador o celular los simuladores que ahí tienen para ti. Un mayor, todo para lograrlo. Entonces vamos a dar paso a la pregunta de desafío de hoy. Aquí está la pregunta de desafío de hoy y dice: si repentinamente la distancia de la Tierra al Sol se cuadriplicase, ¿cuánto duraría el periodo de traslación de nuestro planeta? Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta? De manera repentina, el Sol se aleja de la Tierra cuadriplicando la distancia. Por lo tanto, el periodo de traslación, es decir, cuánto tarda en dar una vuelta completa alrededor de su estrella, se va a ver modificado. Pero en cuánto, ahí está la pregunta. Entonces los dejo con la pregunta un par de minutos y volvemos para resolverla y finalizar la clase de hoy.
Estamos de vuelta. Está leyendo sus comentarios del chat y tenemos a una amiga, Rosy, que hizo el ejercicio exactamente como debía hacerse. Había que usar la tercera ley de Kepler, solamente eso. Entonces, ¿en qué consiste la tercera ley de Kepler? La vamos a volver a poner acá en pantalla y la vamos a volver a explicar por si no la entendimos bien o se nos olvidó. Dice que el cuadrado del periodo de revolución corresponde al tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Entonces el cuadrado del periodo es directamente proporcional al cubo del radio medio de su órbita. Y radio medio habíamos que considerar de que la trayectoria era una elipse, como dice la primera ley. Por lo tanto, el radio no va a ser constante. Por lo mismo se considera el radio medio. Pero esta variación es casi despreciable. Aquí este diagrama que ilustra la trayectoria de cierto planeta alrededor del Sol también es un poco exagerado, porque las trayectorias son elipses, pero son muy... ¿cómo se llama? La excentricidad que se dice de la elipse es muy baja, son muy parecidas a circunferencias. De hecho, por mucho tiempo se consideraron como circunferenciales las trayectorias y todo funcionaba muy bien. Se podían hacer buenas aproximaciones. Por lo tanto, volvemos a la pregunta y dice que ¿qué pasaría si la distancia de la Tierra al Sol se viese cuadriplicada? ¿Qué pasa ahora con el periodo de traslación? Entonces, vamos a la pizarra. Dice la tercera ley de Kepler de que el periodo elevado al cuadrado va a ser directamente proporcional al radio medio, al cubo. Traducido de forma matemática es eso. T cuadrado sobre R cubo debe ser igual a cierta cosa. Entonces, si la distancia se cuadriplica, vamos a llamar a T' y R' al nuevo periodo y a la nueva distancia. Tendríamos de que R' va a ser igual a 4 veces R. La distancia se ve cuadriplicada. Por lo tanto, por la tercera ley de Kepler, tiene que seguir cumpliéndose de que T' al cuadrado debe ser sobre R' cubo igual a la constante, la misma constante. Entonces igualamos, ya que es la misma palabra, tendremos de que T cuadrado sobre R cubo va a ser igual a T' al cuadrado sobre R' al cubo. Y esto a su vez tiene que ser igual a T' cuadrado sobre 4R al cubo, puesto que la distancia se cuadriplicó. ¿Qué tenemos entonces? De que T cuadrado sobre R al cubo va a ser igual a T' al cuadrado sobre 4 al cubo es igual a 64. Nos quedaría 64R cubo. Y ahora es ocupar solamente álgebra. Ya ocupamos la física que Kepler explicaba. Podemos simplificar este término con este y nos quedaría de que T' al cuadrado va a ser igual a 64 veces T cuadrado, donde T va a ser el periodo de traslación original de este planeta. Sacamos raíz cuadrada, son magnitudes positivas, por lo tanto es posible, y vamos a tener de que T' va a ser igual a la raíz cuadrada de 68 de 64 es 8 y la raíz cuadrada de T cuadrado es T. Por lo tanto, el periodo T' va a ser 8 veces el periodo original. Por lo tanto, si la distancia de la Tierra se cuadriplica, el periodo corresponde a un año. Tendríamos de que, al cuadriplicarse esta distancia, el periodo de traslación del planeta sería de 8 años. Esa era la pregunta de desafío de hoy. Así que estaríamos listos con la clase de hoy, chicos. Era la última clase del módulo común de física.
Espero que les haya servido de algo. Era una clase un poco más teórica de repasar conceptos. Y les deseo lo mejor para la prueba que se viene ahora. Les deseo mucha suerte. Y también me gustaría que las clases les hayan servido de harto, que puedan haber aprendido o repasado todas las materias. Y les dejo la invitación a todos los chicos que van a dar la prueba electiva de física a la clase que continúa ahora a las 6:30. Vamos a empezar con conservación de energía y movimiento circunferencial uniforme. Así que para los chicos que se quedan, nos vemos en 15 minutos más. Y para los demás, un abrazo muy grande y mucha suerte en diciembre. Chao a todos.